Entonces, continuamos con el sentido del olfato. El sentido del olfato es quien se encarga de detectar y procesar los olores. Es un quimiorreceptor. Quimiorreceptor, ¿por qué? Porque se va a encargar de procesar sustancias químicas. Estas sustancias químicas, son partículas aromáticas u odoríferas de los cuerpos volátiles. Es decir, los cuerpos volátiles van a desprender esas partículas y estas se van a dispersar a través del aire. Y es a través de este aire que ellas entran en contacto con el epitelio olfatorio. El epitelio olfatorio es una estructura que se encuentra dentro de la nariz, que esta contiene receptores sensoriales llamadas células olfatorias. Estos receptores sensoriales son neuronas bipolares. Ellas a través de sus cilios van a captar esas partículas aromáticas y allí se van a poner en contacto con otros tipos de neuronas para que éstas lleven ese impulso nervioso hacia la corteza cerebral. Entonces, en el epitelio olfatorio nos vamos a encontrar con receptores sensoriales llamados células olfatorias, junto con las células basales y sustentaculares que también forman parte de ese epitelio olfatorio. Entonces, el sentido del olfato se encarga de detectar y procesar olores. Entonces, decimos que es un quimiorreceptor. Ya sabemos, quimiorreceptor porque se encarga de percibir partículas químicas, aromáticas u odoríferas. Aquí en esta imagen tenemos entonces lo que sería la estructura que permite captar esas partículas, es decir, la estructura donde funciona ese sentido del olfato. Entonces tenemos en la nariz, en la zona de la nariz, principalmente por donde van a entrar esas partículas, por las fosas nasales. Las fosas nasales están cubiertas por dos tipos de pituitaria, la pituitaria roja y la pituitaria amarilla. En la pituitaria amarilla tenemos numerosas terminaciones nerviosas. Estas terminaciones nerviosas se ponen en contacto con el epitelio olfatorio o bulbo olfatorio. Esto sería el bulbo olfatorio o epitelio olfatorio, que sería toda esta zona de acá, que está en color amarillo y naranja. Entonces, esas partículas aromáticas son captadas por las células receptoras. Estas células receptoras son neuronas bipolares, como les mencionaba acá. Entonces, al captarlas, se ponen en contacto con las del bulbo olfatorio, que es esta zona amarilla, y eso se va a transformar en un impulso nervioso que va a llegar directamente hasta el nervio olfatorio, y de allí va a pasar a la corteza cerebral. Entonces, ¿cómo ocurre esa fisiología del olfato? Ocurre de la siguiente manera. Las células olfatorias, que son estas, las células receptoras, captan sustancias a través de sus cilios. Cuando decimos que la célula tiene cilios es porque esta célula tiene la apariencia de que tiene microvellosidades, de que tiene vellitos, como si tuviese pelitos esa célula. Esos son sus cilios y esos cilios actúan como receptores. Entonces ellos van a captar esas sustancias y lo van a transformar en un impulso nervioso. Recordemos que ellas son neuronas. Lo transforman en un impulso nervioso que va a viajar a través de sus axones hasta ponerse en contacto con las células mitrales del bulbo olfatorio. En nuestra nariz tenemos casi 20 millones de células olfatorias, o sea que tenemos bastantes células allí para captar estos estímulos. Entonces, estas células receptoras, ese impulso nervioso viaja a través de sus axones y estas se ponen en sinapsis o hacen sinapsis con las células mitrales. Las células mitrales del bulbo olfatorio. Recordemos que la sinapsis es cuando una neurona se pone en contacto con otra. No es que se tocan directamente, sino que lo hacen a través de neurotransmisores. Una neurona libera un neurotransmisor que va a estimular que pase ese impulso nervioso a la otra neurona.
Una vez que las células mitrales ya captan ese impulso nervioso, ya ese impulso nervioso llega hasta ellas, ahora ellas lo van a transmitir hacia el cerebro mediante el nervio olfatorio. Y de esa manera ocurre la fisiología del olfato. Primero las células receptoras lo captan, hacen sinapsis con las células mitrales y ese impulso nervioso va viajando a través del bulbo olfatorio hasta que pasa el nervio olfatorio y luego llega a la corteza cerebral. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna pregunta? Todo bien. Entonces continuamos. A ver, y por ejemplo, en la nariz, en las fosas nasales tenemos vellosidades y tenemos mocos. ¿Para qué será eso? ¿Para qué será eso? Las vellosidades y los mocos que tenemos ahí. A ver, por aquí Milagros me dice que para protegernos de las bacterias. Jade me dice que para detectar sustancias peligrosas. Max dice para que la suciedad como tal no llegue hasta adentro, para protegernos. Exactamente, esas vellosidades y mocos son para purificar el aire que entra. Esa es una de las primeras líneas de defensa. Nuestra piel es una línea de defensa. En la nariz contamos con, por ejemplo, la vellosidad y los mocos para eso, para que purifique el aire que entra en nuestro organismo. Para evitar que entren esos cuerpos extraños, esos agentes extraños. Y lo que calienta el aire vienen siendo las pituitarias, pituitaria roja, pituitaria amarilla. Continuamos entonces. Las sustancias que van a entrar a través de nuestra nariz, o digamos que el sentido del olfato tiene tres propiedades relacionadas con la entrada de sustancias. La primera es la volatilidad. La volatilidad es cuando permite que las sustancias penetren en las fosas nasales. Entonces, las partículas aromáticas u odoríferas que vienen, ellas son desprendidas por cuerpos volátiles. Entonces, por eso volatilidad permite penetrar las fosas nasales. Ellas pueden penetrar las fosas nasales. Tenemos la solubilidad, que es cuando estas partículas pueden atravesar el moco. Solubilidad cuando las partículas son capaces de atravesar el moco. Y la solubilidad en lípidos es cuando las partículas pueden atravesar la membrana celular. Recordemos que la membrana celular es una doble capa lipídica, una capa de lípidos, fosfolípidos. Entonces, hay sustancias que pueden atravesar esa membrana celular. Entonces, esas son las tres propiedades: volatilidad, solubilidad y solubilidad en lípidos. Por aquí Adriano me dice, los mocos son la excreción de las bacterias y gérmenes que lograron entrar en forma de moco. No, los mocos los segregamos nosotros mismos. Claro que cuando estamos enfermos, cuando tenemos alguna infección respiratoria, se produce más. Pero también es una capa de protección. Lo que va a variar es el color y la consistencia del moco, si hay algún tipo de bacteria o germen. Continuamos ahora con el sentido del gusto. El sentido del gusto se lleva a cabo mediante numerosos receptores sensoriales que se encuentran en el dorso de la lengua. En la parte superior de la lengua nos encontramos con numerosos receptores sensoriales. Estas son células neuroepiteliales, basales y de sostén. Tenemos esos tres tipos de células: neuroepiteliales, basales y de sostén. Y esto es percibido mediante los botones gustativos. Esos receptores sensoriales se encuentran en los botones gustativos o papilas gustativas. Estas son estructuras ovoides que miden entre 50 a 70 micrómetros. Están ubicados en las papilas linguales, en el paladar, faringe, esófago
esófago proximal. Es decir, no solo en la lengua podemos percibir el gusto, también en el paladar, que es la parte superior de la boca, digamos que es el techo de nuestra boca, la faringe, el esófago proximal. Cuando dice esófago proximal es porque es la parte superior del esófago, el inicio del esófago. Cuando hablamos de proximal es lo que está más cerca a la cabeza, cuando hablamos de distal es lo que está más alejado de la cabeza. Por ejemplo, si fuese esófago distal sería la parte final del esófago. Como nos dice esófago proximal, es la parte inicial del esófago. Tenemos aquí la fisiología del gusto. Tenemos aquí en esta imagen los sentidos, los sabores. Nosotros percibimos 5 sabores. Primero vamos a explicar la fisiología del gusto. Las células gustativas presentan en su extremidad microvellosidades. Ellas son células ciliadas también son células ciliadas. Estas entran en contacto con sustancias químicas disueltas en la saliva para poder generar impulsos nerviosos. Cuando ellas perciben esas sustancias químicas, esto va a generar impulsos nerviosos y esos impulsos nerviosos se van a dirigir hacia el área gustativa del lóbulo parietal. Recordemos que en el cerebro tenemos varias áreas, tenemos área gustativa, área auditiva, tenemos varias áreas sensoriales. Entonces tenemos los 5 sabores. Tenemos el sabor dulce, el sabor salado, ácido, amargo y el sabor umami. Y tenemos aquí en esta imagen la representación de algunas papilas gustativas. Algunas papilas gustativas. Tenemos las papilas fungiformes. Tenemos las papilas fungiformes que tienen forma de hongo, por eso se les dice fungiforme, porque tienen la forma de un honguito. Filiforme quiere decir que tienen forma de hilo. Filiforme es cuando son puntiagudas. Cuando son puntiagudas. Filiforme, esa palabra es forma de hilo. Ellas son alargadas y puntiagudas. Las foliadas son parecidas a las filiformes, aquí no se aprecia mucho, pero las foliadas son como una filiforme mixta, o sea que tengamos varias filiformes juntas, así sería la foliada. Y las calciformes tienen una forma más cúbica, tienen forma cúbica. Entonces, el sabor dulce lo percibimos en la punta de la lengua, el salado lo percibimos en el borde de la lengua, hasta la mitad de la lengua, el sabor ácido lo percibimos a los costados en la parte superior, el sabor amargo lo percibimos al final de nuestra lengua, en la parte posterior de la lengua, y el sabor umami lo vamos a percibir en el centro de la lengua. El sabor umami, ya se lo voy a describir, ya les voy a describir el sabor umami. Aquí tenemos en esta imagen, tenemos la vista de la lengua al microscopio, la lengua vista en lupa. Entonces, si ustedes se fijan, allí pueden observar numerosas papilas gustativas. Las que más se aprecian en este caso son las fungiformes y las filiformes, son las que más se aprecian. Entonces tenemos acá, por ejemplo, estas son filiformes, que tienen forma puntiaguda. Estas son fungiformes, que tienen como forma de honguito.
Entonces, si ustedes observaran su lengua en el espejo y tuvieran la oportunidad de vérsela con una lupa, se van a dar cuenta de esto, de que así se puede apreciar la lengua. Bien, esta práctica, por ejemplo, cuando en clases presenciales se puede realizar de qué manera ustedes pueden observar todas esas papilas con una lengua de res. Con una lengua de res se puede observar todas las papilas gustativas porque la estructura es la misma. La lengua de res tiene la misma estructura, básicamente la misma estructura que la lengua de nosotros. Vamos ahora a describir los sabores y aquí les voy a describir el sabor umami. El sabor dulce es generador de placer, indica la presencia de carbohidratos. Es decir, cuando nosotros consumimos algo que contiene carbohidratos, esto nos va a generar un sabor dulce. Por ejemplo, la fructosa, la sacarosa, la glucosa, eso es azúcar. Y esas sustancias, esas moléculas, ¿a qué pertenecen? Pertenecen a las biomoléculas orgánicas, que son los carbohidratos. Pertenece a los carbohidratos, a ese grupo de biomoléculas orgánicas. Entonces, por eso, el sabor dulce nos indica la presencia de carbohidratos. Porque allí hay la presencia de, por ejemplo, glucosa, fructosa y sacarosa. Y es generador de placer. ¿A quién no le gusta comerse un dulce? A todos nos gusta comer dulce. Muy rara la persona que no le gusta el dulce. Tenemos el sabor amargo. Este sabor amargo es señal de alarma, causa desagrado por el alimento y genera una respuesta espástica del cuerpo. Una respuesta espástica es cuando sentimos asco por algo, que generalmente el sabor amargo es lo que nos genera asco. Señal de alarma, ¿por qué? Porque al igual que el sabor ácido, puede representar que un alimento esté descompuesto, que algo que estemos consumiendo esté descompuesto. Por ejemplo, cuando nos genera esa respuesta espástica, y por ejemplo cuando nos da reflujo gástrico, que decimos, ay, se me vino el vómito, como que te llega hasta acá, hasta la garganta. ¿De qué sabor es eso? Eso es amargo. Eso es amargo. O por ejemplo, cuando vomitan la bilis, ese sabor es amargo, porque la bilis es amarga. Entonces, por ejemplo, el pescado, cuando ustedes consumen pescado, si lo sienten amargo, es porque cuando lo limpiaron, cuando le sacaron sus órganos, reventaron la bilis. Si se revienta la bilis del pescado al momento que lo están limpiando, eso va a generar un sabor amargo en el pescado. Tenemos el sabor salado. El sabor salado dice que el cerebro disfruta el sabor salado. A nuestro cerebro le gusta el sabor salado, pero en una mínima concentración. Ya si abusamos de la sal, si hay una alta concentración, esto va a provocar desagrado. Entonces, es algo normal, pues común. Si tú comes algo salado, no te va a gustar. Ahora, si tienes la porción de sal adecuada, lo vas a consumir con mucho gusto, ¿no? Entonces, por eso dice que nuestro cerebro disfruta el sabor salado, pero en una mínima concentración. Una alta concentración produce desagrado. Tenemos el sabor ácido o agrio. También es considerado alarma como el sabor amargo y está asociado con sustancias en mal estado y peligrosas. Por ejemplo, cuando ustedes consumen leche y la leche está descompuesta, ¿cómo sabe esa leche? ¿Cómo sabe esa leche cuando ustedes la consumen y está descompuesta? ¿Cómo sabe la leche cuando ustedes la consumen y está descompuesta? Sabe agria o sabe ácida, ¿no? Eso es
señal de que está en mal estado. La mayoría de las sustancias, cuando se descomponen, tienen un sabor ácido o también un sabor amargo. Y por último tenemos el sabor umami. El sabor umami es un sabor intenso, dice que es un sabor intenso, agradable y sabroso, es decir, que es muy agradable a nuestro paladar, es algo que disfrutamos consumir. Es producido por ciertos aminoácidos, es decir, que me indica la presencia de aminoácidos en eso que estoy consumiendo. Por ejemplo, tenemos las carnes curadas. ¿Por qué las carnes? ¿Qué nos aporta las carnes? Las carnes nos aportan proteínas y las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos. Entonces, por eso las carnes nos provocan o nos generan ese sabor umami. Cuando consumimos quesos maduros, chocolate, esa sensación al consumir chocolate, eso es el sabor umami. Es muy diferente cuando nos comemos un chocolate a cuando probamos azúcar sola, ¿no? Es muy diferente, la sensación es diferente, el sabor se siente diferente. Cuando consumimos té verde, salsa de soya, tomates cocidos, entonces allí está la diferencia entre el sabor umami y el sabor dulce. Aunque el sabor dulce es muy agradable, nos genera placer, el umami es mucho más agradable, porque no solo se trata de que percibimos el dulce, porque por ejemplo las carnes no son dulces, el queso no es dulce, entonces es algo que es muy agradable a nuestro paladar, muy agradable a nuestro sentido. El ejemplo más adecuado es cuando consumimos chocolate. Y aquí tenemos nuevamente los sabores. Tenemos el sabor dulce, que lo percibimos en la punta de la lengua. Tenemos el sabor salado, que lo percibimos en los bordes. Tenemos el ácido, que lo percibimos en la parte superior a los costados. El amargo al final de la lengua, en la parte posterior. Y el umami en el centro de la lengua. Entonces, yo los invito a que ustedes hagan lo siguiente. Consuman algo dulce y traten de concentrarse dónde están percibiendo ustedes el sabor. O sea, traten de, digamos que de escuchar a su cuerpo. Prueban algo dulce y tratan de sentir, de darse cuenta dónde es que están percibiendo ese sabor. Pero dulce no se coman un chocolate para que lo puedan diferenciar con el umami. Prueben un poquito de azúcar, puede ser. Un poquito de azúcar, nada más. Salado también, prueban algo salado y se concentran donde están sintiendo ese sabor. Y así hacen con cada uno. Pero traten de no hacerlo seguido. Traten de no hacerlo seguido para que no. Por ejemplo, hoy en la mañana hacen del dulce, en la tarde hacen del salado. Mañana en la mañana hacen del ácido, en la tarde hacen del amargo. Y el umami, que es el mejor, lo dejan para último. Se comen un chocolate para que sientan la diferencia entre el umami y el dulce. Entre el umami y el salado. Obviamente ácido y amargo es todo lo opuesto, ¿no? Entonces hagan eso, traten de ustedes concentrarse y darse cuenta dónde están percibiendo cada uno de esos sabores. Bien, con esto terminamos entonces lo que sería la actividad de los órganos de los sentidos. Entonces, después del receso, vamos a trabajar con el libro. Vamos a trabajar a partir de la página 79. Antes de ir al receso, voy a realizarles unas preguntitas sobre lo que vimos ahorita. Sobre lo que vimos ahorita les voy a hacer unas preguntitas. Entonces, ¿cómo se llama la estructura que lleva el impulso en el sentido del olfato? ¿Cómo se llama esa estructura que lleva el impulso nervioso hasta el nervio olfatorio? ¿Cómo se llama esa estructura? Que estaba por aquí de color amarillo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa estructura? ¿Cómo se llama esa estructura que tiene esos receptores? Esto que está acá de color amarillito.
Ahí no se ve porque está lejos la diapositiva, está chiquita. Pero si se las pongo, les voy a dar la respuesta. El epitelio olfatorio, muy bien, Jade. Eso es el epitelio olfatorio o bulbo olfatorio. Sería el epitelio olfatorio o el bulbo olfatorio. ¿Cómo se llaman las papilas gustativas que tienen forma de hongo? Las papilas gustativas que tienen forma de hongo. Papilas gustativas que tienen forma de hongo. Papilas fungiformes, muy bien. Papilas fungiformes. A ver, otra preguntita. ¿Dónde se percibe el sabor amargo? ¿Dónde se percibe el sabor amargo? ¿Dónde se percibe el sabor amargo? Al final de la lengua, en la parte posterior de la lengua. Acá, al final, la parte posterior. Y cuando les mencioné el esófago proximal, ¿es la parte inicial o la parte final del esófago? Esófago proximal, que les dije que había papilas gustativas allí también. Es en la parte inicial del esófago. El esófago proximal es la parte de arriba, la parte inicial. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a receso y volvemos ahorita a las 9:10, a las 9:10. Entonces comenzamos. Tenemos aquí en la página 79 estas imágenes y lo que vamos a hacer es señalar en cada caso qué sabor se percibe. Aquí me indica que es en los laterales de la lengua. ¿Qué sabor se percibe allí? ¿Qué sabor percibimos allí? En los laterales de la lengua. Muy bien, el sabor ácido. Muy bien, Amy. Amy, Paloma. Sabor ácido. En la segunda imagen, ¿qué sabor se percibe? En la punta de la lengua es el sabor dulce. El sabor dulce. En la tercera imagen, en los bordes, ¿sería el sabor? ¿El sabor qué? Salado, muy bien, sabor salado. Y en la última, ¿cuál sería? Al final de la lengua, en la parte posterior, sería el sabor amargo. Muy bien, sabor amargo. Allí nos está faltando uno, el sabor umami. Lo que pasa es que el sabor umami es relativamente nuevo, ya no es tan nuevo, ya tiene varios años que lo incluyeron allí. De hecho, se pensaba incluir el sabor, o sea, pensaban poner al picante como un sabor picante. Pero descubrieron que, o sea, tras los estudios descubrieron que el picante estaba más asociado con terminaciones nerviosas libres, entonces se asocia más con lo que es dolor, con lo que es ardor, picazón, entonces no lo incluyeron dentro de los sabores, pero querían incluirlo como un sabor, al igual que el sabor a grasa también. Sabor a grasa, cuando los alimentos contienen mucha cantidad de ácidos grasos, muchos lípidos, también lo pensaban incluir como un sabor. Y era más aceptado el sabor a grasa que el sabor picante. El sabor picante, no, ninguno de los dos los terminaron aceptando. Bien, continuamos ahora, vamos a continuar ahora aquí, a ver, página 79, página 80. Vamos aquí en la página 80 con esta imagen del ojo. Déjenme primero borrar esto. Déjenme borrar esto primero. Y aquí tenemos una imagen del globo ocular. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a señalar sus partes. Pero hay un detalle aquí que, como todo está en color rosado y blanco, yo, por ejemplo, no logro apreciar bien. Entonces vamos a señalar hasta donde se logren apreciar estructuras. Por ejemplo, acá, la capa más externa, el blanco del ojo, ¿cómo se llama eso? Esta capa
La más externa, ¿cómo se llama? El blanco del ojo. No, conjuntiva no. La esclerótica, sería la esclerótica. Sería la esclerótica. Y la cara anterior de la esclerótica, ¿cómo se llama? La cara anterior de la esclerótica, ¿cómo se llama? No. No es el iris, no es la conjuntiva. ¿Cómo se llama la cara anterior de la esclerótica? La córnea. Sería la córnea. El iris, que me lo mencionaron por allí, sería esta zona de acá. Esto es el iris, lo que le da el color al ojo, o donde se observa el color del ojo. Ese sería el iris. Y en el centro del iris nos encontramos con ¿quién? Lo que se dilata y se contrae. Lo que se dilata y se contrae, la pupila. Entonces, esto de acá sería la pupila. La pupila, a ver, ¿qué más podemos observar de aquí? Tenemos, ¿cómo se llama la capa media? La capa media, ¿cómo se llama? Coroides, muy bien. Y la capa interna, que sería esta que está acá, ¿cómo se llama? La capa más interna, donde se forma la imagen, la retina. Aquí sería el nervio óptico. Este sería el nervio óptico. Nos quedaría esto. Yo asumo que acá sería el punto ciego y por aquí debería estar la mácula, la fobia. El punto ciego. Y me quedan estas tres. Uno de estos, lo que pasa es que no se ve ya. Aquí. Tenemos aquí, ¿cómo se llama el lente del ojo? El lente del ojo, ¿cómo se llama? El cristalino. Aquí iría el cristalino. Y nos quedaría estas de acá que yo todo lo veo rosado, no aprecio en realidad. Pero por acá debería de estar fobia, mácula. Igual por acá no sé qué está señalando aquí, no aprecio qué me indica. Entonces vamos a revisar aquí si en la imagen del libro aparecen algunas. En el libro aparece punto ciego, la fobia. La fobia viene siendo como una de estas de acá, la que está más cercana al punto ciego. Esta pudiese ser la fobia, esta zona de acá. Pero igual se las voy a dejar así y ustedes lo comparan con alguna imagen de internet. Preferiblemente con una imagen de internet que tenga todas las partes, porque en realidad yo aquí no aprecio bien, porque todo está rosado. Aquí menos, en esta zona está más oscuro y no se distingue nada. Entonces copien por lo menos estas y las otras tres ustedes Yo sé que esta debe ser la fobia y esta debe ser la mácula, o por acá me está indicando la mácula. Pudiese ser, por aquí me dicen que acá pudiese ser el humor vítreo. Pero el humor vítreo está adelante, humor vítreo y el humor acuoso. Entonces lo dejamos así y ustedes ya se encargan de completar estas tres, porque la verdad todo está muy rosado allí y no se aprecia bien. Entonces vamos a continuar con esta parte de acá. Déjenme borrarles esto.
Si se fijan, yo les había dicho en la clase pasada que aquí había un error. Que esto va para abajo y esto va para arriba. Este es el de la miopía y este es el de la hipermetropía. Y si se fijan, aquí en la página 80 ya está corregido. En la página 80 ya está corregido. Y ahí está arreglado. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? En cada caso vamos a describir el defecto y mencionar el tipo de lente que se usa para corregirlo. Entonces, vamos a colocar allí. ¿Cuál es el primero? ¿Cómo se llama ese defecto? El primer defecto. ¿Cómo se llama el primer defecto? Este que está acá. Miopía. Esto es la miopía. La miopía es cuando no se logra ver de lejos. ¿Por qué? Porque la imagen se forma delante de la retina. Esto es porque el globo ocular es muy largo, entonces la imagen no logra proyectarse hasta la retina. Se forma antes de la retina y por eso se ve borroso. Entonces aquí sería miopía. La imagen se forma detrás de la retina, delante de la retina. ¿Con qué lo vamos a corregir? Lo vamos a corregir con un lente cóncavo. Muy bien, lo vamos a corregir con un lente cóncavo. Lente cóncavo o negativo, también se le conoce así. ¿Y qué función va a tener ese lente cóncavo? Él va a hacer que la imagen se amplíe, que el haz de luz se amplíe, por lo tanto su trayectoria se va a alargar, porque se va a ampliar, entonces va a tardar más en cerrarse. Y así sí va a llegar hasta la retina. Claro que depende de qué tanto sea el alargamiento del globo ocular, va a depender la medida del lente. Si la imagen se está proyectando mucho antes, entonces la medida va a ser mucho más la medida del lente. Entonces no sé si hicieron lo que les dije, que los que usaban anteojos se fijaran. Los que son miopes, me imagino que observaron y se dieron cuenta que su lente es de esta manera, es cóncavo. ¿Lo hicieron? Si hay alguien que usa aquí lentes. Vamos entonces con la segunda. Así lo hicieron. Vamos con la segunda. ¿La segunda qué es? En la segunda la imagen se proyecta detrás de la retina. Esto es entonces hipermetropía. Muy bien. Entonces acá tenemos la hipermetropía. Hipermetropía. Acá la imagen se proyecta detrás de la retina. Se corrige entonces con un lente convexo. Lente convexo o positivo. Se le conoce como convexo o positivo. ¿Qué va a hacer el lente convexo? Como en la hipermetropía, el defecto viene porque el globo ocular es muy corto, entonces la imagen se va a proyectar o el haz de luz va a llegar hasta detrás de la retina, por lo tanto la imagen se va a formar borrosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a necesitar un lente convexo, que el lente convexo lo que hace es cerrar la trayectoria de la imagen y por lo tanto, al cerrarla, se va a cortar su trayectoria y así sí se va a formar en la retina. Igualmente, dependiendo qué tan corto sea el globo ocular, de eso va a depender la medida del lente. Y la tercera que es, estas líneas, hay numerosas líneas, me indican que el haz de luz se puede proyectar hacia varias zonas. Eso es el astigmatismo. ¿En qué consiste eso? Por aquí me indican que el astigmatismo, ¿qué es? ¿Qué es? Esto es debido a una curvatura anormal del globo ocular.
hay una curvatura anormal del globo ocular o también una deformidad en el cristalino. Entonces esto va a hacer que la imagen no se proyecte hacia la retina, sino que se desvíe hacia otras zonas. Entonces vamos a colocar aquí que es debido a una deformidad del globo ocular o del cristalino. Deformidad. Esta deformidad es una curvatura desigual del globo ocular. Y se va a corregir con una lente, puede ser cóncava o convexa, dependiendo de la zona donde se esté enfocando esa imagen. Por eso aquí me aparece de esta manera la imagen, o sea, puede ser cóncava o puede ser convexa. Esto va a depender de la deformidad que tenga el globo ocular. Ya esto requiere de un estudio más minucioso, ¿no? Para determinar cuál es la deformidad que tiene el globo ocular, dónde se está proyectando ese haz de luz, dónde se está proyectando la imagen. Entonces puede ser con un lente cóncavo o convexo, dependiendo del defecto. Bien. Copien esto y continuamos. Ya puedo pasar a la siguiente. Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a borrar aquí primero. Bien. Vamos ahora con la actividad que está acá. Aquí me aparece una imagen del oído. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a relacionar los órganos con sus funciones y luego vamos a colocarlo aquí. Por ejemplo, si es 1A, coloco 1A, 2B, así lo vamos a ir colocando. Pero primero lo tenemos que relacionar. Entonces vamos con la primera. Un momentico. Aquí. La primera es el martillo, yunque y estribo. ¿Cuál es la función del martillo, yunque y estribo? La F, me dicen por aquí. Huesecillos del oído medio que funcionan por acción del tímpano. Huesecillos del oído medio que funcionan por acción del tímpano. Vamos con la número 2, pabellón de la oreja. Pabellón de la oreja. ¿Cuál es la función del pabellón de la oreja? La C, me dicen por aquí. Aquí se inicia la conducción del sonido mediante líquidos internos. No. Esa no es. Pabellón de la oreja. La D tampoco. Ustedes en el pabellón tienen cerumen y vellosidades. No está tan afuera. El pabellón de la oreja es este que está acá. Ya para hacer la mejor línea. Órgano cartilaginoso que separa el oído externo del medio. Vamos con oído interno o laberinto. Oído interno o laberinto. No, no es la G. No es la G. No la saben. La B sí. La B sí es. La B sí es. Tubo óseo y espiral que contiene la endolinfa y el órgano de Corti. Vamos con el estribo. El estribo, tenemos la cadena de huesecillos, el estribo es el último.
¿Qué hace el estribo? La J, me dice por aquí, transmite la vibración hacia la ventana oval. Muy bien, eso sí es. Transmite la vibración hacia la ventana oval. El estribo está al lado o al costado, que dicen ustedes, de la ventana oval. Entonces, esa vibración la va a transmitir a la ventana oval. Y la ventana oval ya lo pasa hacia el oído interno. El tímpano. La H, me dicen por aquí. El tímpano. Es la membrana vibrátil que separa el oído externo del medio. El órgano de Corti. Órgano de Corti. No, la D no es. Órgano de Corti. La A. Su estructura remite el sonido hacia el nervio 2. Caracol. El caracol. No, la C no es. El caracol es la G. Contiene células ciliadas que se unen a neuronas funcionando en líquidos. Recordemos que en el caracol, en el oído interno laberinto, que de allí forma parte del caracol, tenemos dos líquidos, la endolinfa y la perilinfa. Y es el caracol quien tiene las células ciliadas que va a percibir esa onda sonora y la va a pasar al órgano de Corti. Luego tenemos el conducto auditivo externo. Conducto auditivo externo sí es la... No, no es la C. Tenemos el pabellón de la oreja, déjenme subir un poco aquí. Tenemos el pabellón de la oreja y tenemos acá el conducto auditivo externo. ¿Qué hay en el conducto auditivo externo? ¿Qué hay? Allí sí hay cerumen y vellosidades protectoras. Cerumen y vellosidades protectoras. Contiene cerumen y vellosidades protectoras. El nervio auditivo. El nervio auditivo. La E conduce el impulso nervioso hacia la corteza cerebral. Y la ventana oval sería la C. Aquí se inicia la conducción del sonido mediante líquidos internos. Recordemos que viene el estribo y pasa esa vibración a la ventana oval. La ventana oval es la puerta, digámoslo así, del oído interno. Y en el oído interno hay líquidos. Entonces ya esa vibración va pasando a través de líquidos. Entonces, ¿los copiaron todos o se los copio? Porque aquí hay unos que como que se cruzan y ya no se sabe cuál va con cuál. Es que esta pizarra de acá no queda derecho las cosas. ¿Se los copio o los copiaron todos de una vez? ¿Sí qué? ¿Sí se los copio o sí los copiaron? Se los copio. Entonces, Yunque, la 1 va con la F. 1F sería 2 y sería 3B. 3B, 4J, 5H, 6A, 7G, 8D. 9, el 9 va con la E. 9E y 10C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí están todos. Bien, ahora vamos con esto que está acá.
Déjenme borrar esto. Bien. Entonces aquí lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí me dice, en cada caso escribe el tipo de corpúsculo que interviene en la acción que se presenta. Estos de acá son termorreceptores. Uno para el calor y el otro para el frío. Les voy a hacer la primera, por ejemplo. Este, que es para el calor, es el corpúsculo de Ruffini. Sería corpúsculo de Ruffini. Ahí lo está escribiendo. Corpúsculo de Ruffini. El segundo es el corpúsculo de Krauss. Muy bien. El del frío es el corpúsculo de Krauss. Estos de acá son, vamos a señalarles acá. Estos de acá. Aquí me indica que está sintiendo un dolor, como que es un dolor muy fuerte, que le está causando daño. Entonces, esos receptores que causan daño tisular son los nociceptores. Los nociceptores son los corpúsculos de Pacini. Muy bien, los corpúsculos de Pacini son los nociceptores. O sea, aquí sería un nociceptor. Sería un nociceptor. Esto, cuando los pinchazos y todo eso, estos son terminaciones nerviosas libres. Dolores así suaves, así. Terminaciones nerviosas libres. Y aquí es un mecanorreceptor, que sería el primer corpúsculo que les escribí en la clase, que sería ¿cuál? El corpúsculo de Meissner. Corpúsculo de Meissner. Corpúsculo de Meissner. Todos estos van con mayúsculas, ¿vieron? Ruffini, Krauss. Pero se me pasó aquí. Aquí esto no, nociceptor no. Aquí va Pacini. Escribí nociceptor y es corpúsculo de Pacini. Es corpúsculo de Pacini. Borren nociceptor y colocan corpúsculo de Pacini. Bien, ahora vamos aquí. Entonces, les repaso. El primero es el de Ruffini, Krauss, Pacini, terminaciones nerviosas libres y Meissner. Ahora vamos con la tarea. ¿Qué les voy a dejar de tarea? Que ya va a ser la hora. La tarea va a ser lo siguiente. Aquí dice, nombre los siguientes receptores, indica su ubicación en el respectivo órgano sensorial. Aquí no me van a dibujar nada. Solo me van a indicar, no les voy a pedir el dibujo, solo me van a indicar cómo se llama. El que tiene forma de honguito, ¿cómo se llama? Fungiforme. Este que tiene forma de hilos, más cerradito, les dije el nombre. Y les dije que este, que era parecido al que tiene forma de hilo, pero más abierto, son las foliadas. Entonces tenemos el que tiene forma de hongo, que les dije su nombre. Esta se la voy a decir, es la foliada, y estas las que tienen forma de hilo. Y hasta aquí va a ser la tarea. Marque la alternativa correcta. Va a ser hasta acá, hasta la número 7. Lo demás no. Lo demás no me lo van a hacer. Hasta acá va a ser la tarea. ¿Entendido? Esta parte, la parte 5 y la parte B. Esa va a ser su tarea. ¿Está claro lo que tienen que hacer? Listo. O sea, solo me van a mandar página 82, solamente eso. La terminología de al lado, no, eso no lo van a hacer. Me van a mandar hasta aquí. Esto lo hacemos en otra ocasión. Las cosas que queden pendientes, si por ejemplo al final del año escolar todavía nos queda tiempo, si nos acabamos los temas antes, podemos ir haciendo esto como parte de una práctica, por ejemplo.
Entonces hasta acá lo dejamos, esa sería su tarea.